Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un pequeño video, o intentaremos que sea pequeño, sobre Game Boy Micro, que es el último eslabón de la familia Game Boy. ¿Sí? Vamos a ver esto. Bueno, la historia más o menos es así. En el año 2003 finales, principios de 2004, Nintendo tiene un proyecto entre manos que se llama Proyecto OXY, OXY, que lo que dice es, vamos a sacar el último Game Boy y queremos que sea lo más chiquito posible. Entonces los tipos dicen, bueno, para hacerlo bien chiquito nos damos cuenta de que no puede ser de plástico. Porque si fuera de plástico, para que entrasen todos los componentes electrónicos, el plástico tendría que ser de un grosor muy fino y se quebraría. Tenemos que hacerlo de otro componente. Es por eso que el Game Boy Micro tiene una carcasa metálica, ¿sí? La carcasa es completamente de aluminio y el frente, esto de acá, es plástico y es intercambiable. Pero, ¿qué pasa con el Game Boy Micro? Varias cosas pasan. La primera es que sale después de la DS. O sea, la cronología es la siguiente, es año 2004 se anuncia Nintendo DS, la cual sale, no recuerdo si en septiembre de 2004 o en noviembre de 2004, pero sale en uno de esos 2 meses sale. Y en el año 2005, un año después, se anuncia y sale también a fin de año el Game Boy Micro. O sea que la DS sale antes que el último Game Boy. ¿Y eso por qué? Bueno, eso viene en realidad por un tema de que cuando la DS sale, Nintendo la presenta como no la sucesora de Game Boy, sino como una tercera pata que va a convivir con lo que es Game Boy Advance y con lo que es GameCube, ¿no? Entonces no sería una sucesora de la portátil Game Boy, sino que sería una tercera pata. Tenés lo portátil en Game Boy, tenés lo sobremesa en lo que es GameCube y tenés un sistema para desarrolladores con pantalla táctil, que es otra cosa diferente. Bueno, esa es una estrategia marketinera inteligente, porque en realidad lo que están diciendo ahí es, bueno, si la DS le va bien, entonces enterramos la línea Game Boy, se convierte en sucesora. Si a la DS le va mal, seguimos con Game Boy. ¿Por qué nunca dijimos que era la sucesora? Era una tercera pata. Pero había un detalle. Hay un detalle, que es que la DS sale con el puerto de Game Boy Advance, ¿sí? O sea, en el primer modelo de DS, mal llamado DS Fat, tiene dos puertos, el puerto para juegos de DS y el puerto para juegos de Game Boy Advance, que es el mismo, esto de los doble puertos lo conserva también la DS Lite, en la revisión posterior. Entonces uno ya como consumidor, ya al ver ese puerto de Game Boy Advance en la DS, ya podía olfatear en esa época que, bueno, no se trataba de una tercera pata, se trataba en realidad de una sucesora que estaba como en un caballo de Troya en realidad. Pero Nintendo, para empantanar un poco todo eso, saca el Game Boy Micro un año después que la DS, para decirle a los consumidores algo así como, ¿vieron? ¿Vieron? La DS es la tercera pata, seguimos sacando Game Boys. Ahora, ¿qué pasó con el Game Boy Micro? Primero antes de saber qué pasó con el Game Boy Micro, vamos a ver qué cosas tiene esta consola, cuáles son sus cualidades. Y vamos a empezar por el tema del tamaño, ¿no? Lo más importante. El último Game Boy tiene que ser el Game Boy más pequeño de todos. Tiene que reforzar ese concepto de bolsillo. Y vaya que lo refuerza. O sea, es realmente el Game Boy más chico de todos. Es el más portátil de todos. Fíjense, un encendedor, el Game Boy Micro. Fíjense, un sacacorchos, un destapador de vino, el Game Boy Micro. Si tienen un Joy-Con por ahí, agarren un Joy-Con, pónganlo paisado, ese es el Game Boy Micro. Mismo tamaño, exactamente el mismo tamaño. Entonces,
ya sabemos que del tamaño habían logrado lo que querían. Por el lado de la pantalla es increíble. Para la época es increíble y hasta el día de hoy se mantiene así. Tiene 5 niveles de brillo contra los creo que 3 niveles de brillo que tenía el Game Boy Advance SP, el 101, porque si hablamos del 001, creo que tenía dos puestas, encendido y apagado. Era la luz frontal que se apagaba o se encendía. Bueno, el Game Boy Advance SP 101, que es la revisión posterior, viene con 3 niveles de brillo. Este trae 5 niveles de brillo. El frente, como les dije, plástico, con 2 agujeritos acá para insertar un accesorio que venía con el Game Boy Micro, que de hecho si no lo tenés no pasa nada, puedes usar un escarbadiente, puedes usar un clip, lo que sea. ¿Para qué? Para hacer saltar este faceplate, ese es el nombre, y intercambiarlo con el que vos quieras. ¿Por qué? Porque se vendían diferentes faceplates de diferentes colores y motivos. Hoy en día los pueden adquirir tanto originales como custom en cualquiera de estas, en eBay, en AliExpress, en todos lados. Acá ya Nintendo empieza a jugar con eso de customizar tu consola, ¿no? Porque ya Nintendo había iniciado toda la variedad de colores de consolas portátiles, ¿no? Ya lo hizo en Game Boy DMG, lo siguió en el Pocket, lo super bombeó en Game Boy Color, pero acá lo lleva a otro nivel, porque dice, bueno, vos te compras la consola y le pones la cara que vos quieras. Y eso luego lo va a replicar años más tarde en la New Nintendo 3DS, no la XL, sino la New Nintendo 3DS, la versión chica, con el tema de las placas superior e inferior. Uno puede customizarla como quiere. Bueno, acá es donde introducen esa idea. Entonces, el frente de plástico. Los botones, la verdad, excelentes. Con el detalle de minúscula el A y el B. ¿Por qué? Porque es micro. Lindo easter egg. L y R, los más cómodos. Acuérdense de dónde veníamos. Primero veníamos de lo que era el L y R inicialmente del control de Super Famicom, de sobremesa. Pasamos al Game Boy Advance, el primer modelo, el apaisado, excelente. Pero ahí tenemos un bajón en lo que es el Game Boy Advance SP, tanto en el modelo 001 como el 101, tienen unos L y R muy chiquitos, muy incómodos. Bueno, acá la verdad que son súper amplios, son súper cómodos, muy muy cómodos. Botones, acá, Start y Select, estos se iluminan. Cuando al Game Boy Micro le queda menos del 30% de la batería, aparece color rojo, indicándonos que tendríamos que ya empezar a tener en cuenta una recarga. Mientras están recargando se pone en color azul. Puerto. El puerto es un puerto que es especial de esta consola, ¿sí? La ficha no es la misma que la de SP y tampoco es la misma que la de Nintendo DS. Así que tiene su propio cargador. La batería va en este compartimento, al cual se accede de manera muy sencilla removiendo este tornillo. La batería, una batería nueva, está publicitada como que duraba entre 6 y 10 horas en el Game Boy Micro. A mí la mía, con un brillo intermedio, porque yo no juego con todo el brillo del mundo, me está durando 6 horas clavadas. Momento de tener en cuenta una de repuesto. Muy cómodo, les digo, muy cómodo el tema esto. Y fíjense acá una cosa más. Parlante. El sonido es mono. El sonido es mono, se controla por acá. ¿Sí? Subimos el volumen, bajamos el volumen. Y la mezcla que tiene, o sea, el sonido que tiene el Game Boy Micro no es bueno. No es bueno si lo comparamos con el primer modelo de Game Boy Advance. Y no es bueno si lo comparamos con el Game Boy Advance SP. No es bueno. No es bueno el sonido al aire. Y tampoco es bueno el sonido que sale por el jack del auricular. Que dicho sea de paso, hay que mencionar que cuando el Game Boy DMG sale, el primer Game Boy, año 89, traía ya el puerto para auriculares. Ese puerto se mantuvo a lo largo de toda la línea Game Boy, pero recién en Game Boy Advance SP ese puerto lo pierde.
Entonces, si vos querías escuchar música con auriculares, tenías que sí o sí conseguirte un adaptador que, si no recuerdo mal, se enchufaba en el puerto del, no sé si era del cable Link o si era del cargador. Ahora no me acuerdo de eso, yo lo tuve, creo que era del cable Link, me parece. Pero bueno, acá no. Acá vuelve el puerto. En realidad había vuelto un año antes en DS, ¿no? Pero digamos, en la línea Game Boy vuelve el puerto. Pero ya les digo, el sonido tanto por auriculares como al aire no es un sonido bueno. O por lo menos no es tan bueno como los modelos, los otros modelos de Game Boy Advance. Cartucho. Solamente pueden introducirse, y escúchenme la palabra, introducirse, cartuchos de Game Boy Advance con forma de Game Boy Advance. Eso significa que no se pueden jugar juegos de Game Boy Color y de Game Boy. Si los ROMs, o sea, si vos tenés un cartucho Everdrive de Game Boy Advance con ROMs de Game Boy o de Game Boy Color, podés jugarlo perfectamente acá. Pero no podés meter un cartucho de Game Boy o de Game Boy Color, cartucho físico, no podés. On-off, vamos a prenderlo. Fíjense cómo brillan los botones. Quizás no se ve bien el brillo, pero está puesto con todo. Yo tengo la luz prendida ahora. La pantalla se ve espectacular. Mi celular, la calidad de mi celular no le hace justicia a la calidad de imagen que se ve. Al estar más condensados los píxeles, se ve mucho más nítido. Para mí es muy cómodo jugar en esto. El sonido, ya les digo, yo siempre juego con auriculares, pero bueno, se escucha muy bien, no sé si puede apreciarse. El nivel de brillo se maneja desde acá, apretando el L. Y con esto se baja o se sube. 5 niveles. El volumen se baja de acá y se sube de acá. Por último, bueno, el on-off es este, ¿no? Por último, acá tiene un agujerito que es para meterle la correa, que todas las consolas de Nintendo siempre traen, las portátiles. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué pasó con el Game Boy Micro, ¿no? ¿Cuál fue su final? O qué es lo que pasó con esta consola. Lo que pasó es lo siguiente. La consola sale, como les dije, un año después de la DS. Entonces, para mí, dos grandes inconvenientes. No vendió bien esto. Esto vendió algo así como 2,4 millones. O 2,3. No llegó a 2,5. 2,4, pongámosle. 2,4 millones. Vendió poco. ¿Por qué vendió poco? Y para mí, por dos razones. La primera es el tema del precio. Era más cara que una Game Boy Advance SP. Pero se podía jugar nada más que juegos de Game Boy Advance. No podía jugar juegos de Game Boy o Game Boy Color, ¿no? Ahí tenemos una gran contra para el público masivo, para el jugador casual que quiere en su consolita jugar la mayor cantidad de títulos. Bueno, acá no podía jugar juegos de Game Boy y de Game Boy Color. Tenías que jugar juegos de Game Boy Advance. La otra contra que tuvo esto, aparte de justamente del precio y de que no era retrocompatible, ¿no? Se llama, o sea, la otra contra que tuvo fue el tema de la Nintendo DS. La Nintendo DS, cuando sale, la gente dice, che, ¿para qué me voy a comprar un Game Boy Micro donde puedo jugar solamente juegos de Game Boy Advance? O me compro un Game Boy Advance SP que es más barato, juego juegos de Game Boy Advance en una pantalla más grande y aparte puedo jugar juegos de Game Boy o de Game Boy Color. O la gente podía pensar de manera diferente, podía pensar, ¿qué me voy a comprar un Game Boy Advance SP? Me compro una DS y juego ahí Game Boy Advance y juego los nuevos juegos de DS. O sea, en cualquier caso, el Game Boy Micro era tenido en cuenta como último en la lista. Y eso nos lleva a pensar, ¿para qué tipo de consumidor está hecho esto? Bueno, esto está hecho, a mi forma de ver, como una especie de cláusula de seguridad de que si la DS iba mal, todavía podían tirar un poco más. También me parece que es una celebración a lo que es la línea Game Boy, por eso se buscó con tanta énfasis hacerlo lo más chico posible. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es que el público occidental,
el público en Occidente es muy proclive a siempre decantarse por consolas que tienen pantallas más grandes. Eso lo hemos visto, pero hartadas veces y lo seguimos viendo, por ejemplo, en lo que es un Nintendo 3DS. Está esa cosa de pantalla más grande. Entonces, es como que la pantalla más grande pesa más que la portabilidad para muchos. Hoy en día, por ejemplo, ¿quién busca un Game Boy Micro? Bueno, para mí hay dos tipos de personas que buscan un Game Boy Micro. El coleccionista que lo cuenta como una especie de figurita en su álbum, que ya tiene los demás Game Boy y dice que me falta un Game Boy Micro porque es el último Game Boy y lo quiero tener, que es válido. Y después tenés tipos como yo que les gusta el tema de lo portátil. El tema de lo portátil, pero portátil en serio, porque portátil que entre en el bolsillo. Bueno, esto entra en cualquier bolsillo. O sea, cualquier bolsillo es cómodo, para mí es cómodo jugar, yo sé que hay mucha gente que no. Para mí, por ejemplo, el Game Boy Advance SP no es nada cómodo. ¿Por qué? Porque jugás todo así. Acá tenés la pantalla de distancia. Es cómodo, los botones son cómodos. Pero entiendo que a mucha gente le gusta el tema de la pantalla chica. El look de esta consola es precioso, se siente como un gadget tecnológico. Al estar hecho de aluminio, tiene un lindo peso. Siempre está fría con el frío de metal. Y tiene ese look de la época, ¿no? De iPod. Porque el concepto del iPod está muy metido acá, en el look. Así que hoy en día, una rareza el Game Boy Micro. ¿Es el Game Boy más raro de la línea Game Boy, teniendo en cuenta el primer Game Boy hasta el último? No es el más raro. El más raro me parece que a mí que es el Game Boy Light, simplemente ya porque sale solamente en Japón, así que eso ya lo hace bastante raro. Esto sale en todo el mundo. Pero este le sigue, sin dudas le sigue. Si comparan este con un Game Boy Advance SP-101, uno al lado del otro, van a sentir que en este se ve mejor, que se ve más nítido todavía. La pantalla es ligeramente mejor, pero si preferís pantalla grande, no hay razón para que te pueda convencer de lo contrario, así que irías por el otro. Pero bueno, yo les diría que si pueden darse una chance y si les gusta y si les atrae, traten de conseguirse uno. El precio de esto oscila hoy en día entre $250 y quizás 450, y con ese rango de precio abarco tanto sueltos como completos en caja. Hay varios modelos y hay varios colores, y hay una edición de Famicom que es muy conocida, la verdad es bastante común, pero es bastante linda. Así que esas fueron, no sé, mis palabras sobre esta consola. A mí me parece preciosa, me encanta y sobre todo muy útil. Por lo menos yo la veo muy funcional. Incluso el día de hoy con una batería que ya tiene 20 años y que me sigue durando 6 horas. Espero que les haya gustado. Saludos.